Ok, estamos listos entonces. Buenos días a toda la gente que ha tenido interés en conectarse para esta conferencia. Este es el ciclo de conferencias Tópicos actuales en las ciencias humanas y del comportamiento en su segunda etapa. La meta que tenemos en este evento, pues, es presentar el trabajo de muchos investigadores, pues, que están interesados en estas cuestiones del comportamiento humano y, a través de distintas perspectivas, de distintos ángulos, pues, nos dan un aporte cada mes, cada fin de mes aproximadamente, para que tengamos, pues, nosotros muchos elementos a favor para ir construyendo también, pues, una serie de bases teóricas, epistemológicas, metodológicas, pues, para la elaboración de proyectos o para el enriquecimiento de algunos proyectos que, sobre todo, están, pues, llevándose a cabo a nivel de maestría. En esta ocasión, el doctor Leonardo Manríquez, de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presenta el tema El reto de la competencia lectora en salones de clases diversos, una propuesta de la pedagogía inclusiva. Y esta conferencia, pues bueno, puede empezar una vez que hayamos puesto al tanto a nuestra audiencia de la semblanza académica de nuestro invitado. El doctor Leonardo Manríquez es psicólogo, maestro en psicología y doctor en psicología, con énfasis en educación y desarrollo por la UNAM. También tiene un postdoctorado en psicopedagogía por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Comunicación Humana, formando parte del núcleo académico básico de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, la MADEI, de la que además, pues, ha sido también coordinador académico por algunos años. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología y de la Asociación Mexicana de Psicología, y su campo de investigación gira en torno a diferentes aspectos psicológicos, neuropsicológicos y neuroeducativos del desarrollo y el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, en escenarios clínicos y escolares y con poblaciones monolingües y bilingües, habiendo dirigido 2 tesis de licenciatura y 11 tesis de maestría dentro del campo de estas temáticas. También ha publicado 3 artículos de investigación en revistas internacionales y 2 capítulos de libros relacionados con la comprensión lectora. También es co-coordinador del libro Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva de la editorial Fontamara. Y, por supuesto, también ha participado como ponente en diferentes congresos y eventos académicos. Es director del Laboratorio Virtual de Neuropsicología. Este laboratorio se encuentra también en la Facultad de Comunicación Humana. Es profesor de la MADEI, en este caso también de la maestría en Psicología y de la licenciatura en Comunicación Humana de la UAM, en las que imparte materias asociadas a la adquisición de la lengua escrita y de temas de la neuropsicología. Finalmente, también ha participado en numerosas conferencias, talleres, diplomados y otras actividades académicas en la UAM y en otras instituciones del país, entre las que destaca el haber sido profesor invitado en varias ocasiones de la maestría en psicopedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues bueno, les doy nuevamente los buenos días y le doy, pues, la bienvenida al doctor Leonardo Manríquez. Va a ser seguramente un deleite escuchar su aportación a este espacio académico. Y pues bueno, queda con ustedes el doctor Leonardo Manríquez. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, doctor Ulises. Aquí muy contento y agradecido por la invitación que me ha hecho llegar para participar en este ciclo de conferencias. Una disculpa a todos los presentes por la tardanza en poder echar a andar esta situación. A veces la tecnología se pone un poco rebelde, ¿verdad? Pero he preparado una presentación que he intentado mostrar también algunos
de estas herramientas nuevas que se utilizan o que se pueden utilizar para mejorar las estrategias o mejorar los ambientes de aprendizaje, las formas de presentar información a nuestros estudiantes, ¿no? Y que esté también en consonancia un poco con este tema de la pedagogía inclusiva. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia y sin más vamos a comenzar. La siguiente, Gloria, por favor. Muy bien. ¿De qué va a tratar nuestra conferencia? Bueno, me gustaría empezar hablando acerca de la competencia lectora para poder establecer precisamente el alcance de lo que se está buscando en salones de clases diversos en un tema muy particular que es este. Sabemos que la inclusión implica muchos elementos, implica muchísimas formas de intervención y ámbitos de intervención, pero lo que yo vengo a hablar es sobre la intervención en el aula, en el salón de clases, cuando hay niños con diferentes características, podríamos decir, cuando hay diversidad en el salón de clases, como las que se está presentando actualmente en México, en los salones de clases regulares, ¿no? Y a los que cada vez más nos vamos a enfrentar, por lo que se mencionará más adelante. Entonces, pero no es con relación a todos los elementos del salón de clases, sino a la competencia lectora, que es el tema en el que yo me muevo un poco más en el ámbito de la maestría y en otros ámbitos de investigación. Para ello hablaremos acerca particularmente de una diferencia entre la competencia lectora y la comprensión lectora, que nos va a servir de base para las estrategias que al final se mencionarán. Después hablaré acerca de la diversidad estudiantil en el aula regular y un poco qué es lo que esperamos acerca de ello en los salones de clases y las dificultades que esto entraña, o como prefiero yo señalarlo, las oportunidades que implica el poder trabajar con chicos, con niños, con personas, inclusive a jóvenes y adultos, con algunas características diferentes a las ordinarias que solían estar en el salón de clases. Y finalmente, hablaré acerca de esta propuesta que se llama pedagogía inclusiva y su relación con la competencia lectora, particularmente algunas herramientas específicas que se están desarrollando y que se han estado probando para poder trabajar en estos salones diversos. Ajá. Entonces, ese es, digamos, los grandes temas que iré abordando a lo largo de la presentación. La que sigue, por favor, Gloria. Muy bien, empezaremos con la competencia lectora, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de competencia lectora, no necesariamente estamos hablando directamente de comprensión lectora, sino de una diferencia que se ha establecido recientemente a partir de la propuesta de la evaluación internacional para los estudiantes de PISA, generada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ustedes pueden ver en esta diapositiva dos elementos, lo que es comprensión lectora y la competencia lectora. Hay una diferencia importante entre ellos. De entrada diríamos que la comprensión lectora estaría incluida dentro de la competencia lectora, ¿sí? Y la competencia lectora iría un poco más allá de la comprensión lectora. La comprensión lectora implicaría que la persona que está enfrentándose a un texto pueda realizar algo que Kinsey y Van Dijk mencionan o definen como un modelo mental. Es decir, un modelo dentro de la mente de la persona donde se establezca todos los elementos del texto de forma coherente y de forma sistemática para poder entender lo que está tratando de decir el texto. Ahora bien, ha habido ya una larga polémica de muchos años en los que se menciona precisamente que no es que el texto no contiene en sí toda la información. El estudiante, la persona, el lector, tiene siempre que realizar un trabajo interactivo con el texto en el que él, a partir de sus conocimientos previos, a partir de su conocimiento lingüístico y de sus capacidades, interactúa con la información que viene en ese texto y genera a partir de ello un modelo.
Piensen ustedes precisamente en cualquier modelo, un modelo, por ejemplo, a escala de algún auto, de un avión, o piensan ustedes en un modelo como, por ejemplo, el modelo que hacen los arquitectos para, antes de realizar una casa. No sé si ustedes han visto, los arquitectos generan una maqueta, un modelo pequeño de cómo va a estar establecida esa casa. Ese modelo no es la casa, pero representa lo que se quiere lograr al final con la casa. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, lo que generamos precisamente es un modelo de lo que el autor está tratando de compartirnos al respecto. Estos textos generalmente se refieren a cuestiones literarias, pero no es el único ámbito en el que hay textos, hay muchos otros tipos de textos. Los textos varían y se clasifican de muchas maneras, ¿no? Hay textos informativos y como los que podemos encontrar en monografías, están estos textos literarios, pero también hay otros tipos de textos que son textos más como de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que contiene un recibo de luz, lo que contiene un instructivo para armar algún tipo de, de implemento para el hogar o un juguete, digamos. Y sobre todos esos elementos, sobre todo este tipo de textos, el lector elabora un modelo mental de lo que contiene ese texto y lo elabora, como decía, a partir de los conocimientos y experiencias previas que tiene. Entonces, sería la generación de la comprensión. Otros autores señalan que dentro de nuestra mente tenemos esquemas de cognitivos acerca de cómo es el mundo y cómo funciona y cuáles son sus partes, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros logramos la comprensión del texto, dirían estos autores que lo que estamos haciendo es cambiar esas estructuras mentales, esos esquemas, esos guiones que tenemos internamente, los cambiamos a partir de nuestra comprensión del texto. Los reestructuramos, los mejoramos, o los podemos cambiar completamente, ¿no? Como cuando sucede, o como nos sucede cuando leemos un texto particularmente novedoso para nosotros o que nos muestra una visión diferente de la vida. Entonces nuestros esquemas y nuestros guiones se modifican con la lectura de ese texto. Entonces generamos modelos mentales de todo y en este caso generamos modelos del texto. Ahora bien, la competencia lectora implica ir un poco más allá, implica lo que hacemos posteriormente con la comprensión de ese texto. Como en esta definición de la OCDE, ustedes pueden observar que se señala que la comprensión es solo uno de los elementos relacionados con la competencia lectora. La competencia lectora sería la capacidad que tenemos para poder, primero, comprender ese texto. Sería como la etapa número 1, o sea, leerlo y realizar ese modelo mental, pero después tomar lo que dice ese texto y emplearlo. Ajá, reflexionar sobre el mismo, interesarnos en ellos, en esos textos, para lograr metas personales, para desarrollar nuestros conocimientos, etc. Es decir, que la competencia lectora implica la capacidad que tiene el individuo para solucionar conflictos, problemas o enfrentarse a la vida diaria a partir de un ejercicio de comprensión y de entendimiento de los textos. Va un poco más allá de la mera comprensión. Esta diferencia es interesante, es importante, porque hay personas que pueden en un momento dado comprender una información que les estamos presentando y podemos darles un texto y ellos pueden comprenderlo, pero después, al pasarlo a la vida real, al tratar de solucionar problemas a partir de lo que se leyó, puede ser que sea un poco, puede ser que esa misma persona no tenga esa capacidad para poder transferir ese conocimiento a la realidad. Entonces, la idea es que también esta competencia lectora se tiene que enseñar, se tiene que mostrar a los estudiantes, se tiene que enseñar a los estudiantes a vincular esos textos precisamente con las actividades de la vida real. Ajá, entonces, la competencia lectora iría hacia allá e implicaría que en los salones de clases precisamente los maestros puedan ser capaces
de no solo enseñarles a los estudiantes a comprender el texto, sino que ha sido una tarea de ya un par de décadas por lo menos, en el que se han estado desarrollando muchas estrategias de comprensión de textos. Lo siguiente que se está trabajando ahora es cómo vincular estos elementos con la realidad, cómo hacer para que los estudiantes utilicen la información provista por un texto para poder solucionar problemas de la vida cotidiana. Uh-huh. Muy bien. Y Gloria, no sé si puedas abrir el vínculo, la interactividad del ojito que está por ahí. Uh-huh. Por favor. Gracias. Un poco lento. Bueno, está un poco pequeño, pero aquí se maneja la información que seguramente ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con cifras y datos de lo que pasa con este tipo de elementos, ya sea de comprensión o de competencia lectora en nuestro país, y que además es también propio de otros países latinoamericanos. Ajá, y no solo eso, sino también de algunos países europeos, etc. En México, por ejemplo, con relación a la evaluación de PISA que se realiza con estudiantes de bachillerato, solo el 5% de los estudiantes son capaces de realizar inferencias. Las inferencias, seguramente ya también lo saben, es la capacidad para poder realizar ideas o llevar a cabo pensamientos sobre lo que nos ofrece el texto, y relacionarlo con cosas que no están en el texto. Nosotros escuchamos acerca, por ejemplo, de la evolución y podemos empezar, el texto, por ejemplo, nos plantea que la evolución implica el cambio de los sujetos, pero nunca dice, por ejemplo, si los humanos vamos a evolucionar. Bueno, la inferencia o la capacidad de realizar inferencias nos permite a nosotros tomar eso que dice el texto para nosotros mismos empezar a imaginar y generar deducciones acerca de lo que puede pasar a partir de eso con otras especies que no se han manejado en el texto, por ejemplo, con los humanos, les decía, ¿no? Entonces, esta capacidad es una capacidad que muchos autores consideran que es el centro o el meollo de la comprensión. Si el estudiante no está logrando, o la persona no le está logrando hacer inferencias, entonces eso implica que no está logrando una comprensión profunda del texto, se está quedando a un nivel muy básico de comprensión. Un autor llamado Sánchez plantea, a partir de una clasificación algo viejita de la comprensión, 5 niveles de comprensión lectora. Está el nivel de comprensión inferencial, en el que simplemente al leer podemos decir qué significa cada palabra. Después está un nivel de comprensión de organización de la información, en el que podemos nosotros identificar el tema y los subtemas de la lectura, y los podemos organizar en un esquema claro de cómo están interrelacionados. Ese es un segundo nivel de comprensión. El tercer nivel más elevado sería el nivel inferencial, en el que somos capaces de tomar esa información y generar inferencias o deducciones sobre el mundo que no están directamente dichas en la lectura. Un cuarto nivel sería el nivel crítico, en el que nosotros somos capaces de criticar la misma información de la lectura, el poder decir si esa información es válida o no, si tiene sentido o no, si es coherente o no con el conocimiento del mundo, con otras cosas. Esta es, por ejemplo, una habilidad que falta mucho desarrollar con relación al Internet y las fake news y toda la manipulación de información que hay. Ajá. Ese sería un nivel inclusive más elevado. Y luego tenemos otro nivel, que sería el nivel de apreciación, que es cuando nosotros nos metemos con el estilo de los textos, si está escrito de manera adecuada, si le diríamos, por ejemplo, al autor que lo modificara para que fuera un poco más amable o diferente, ¿no? En fin, regreso entonces a los datos de las evaluaciones, por ejemplo, de PISA, realizadas anteriormente en el ámbito de la competencia lectora. Lo que encontramos son este dato de que solo 5 de cada 100 chicos de bachillerato logra hacer inferencias. Los demás se quedan en un nivel muy básico de lectura. El 70% de estos estudiantes tiene dificultades para usar la información y aplicarla en la solución de problemas o de situaciones específicas. Eso es lo que apunta
la definición de competencia lectora. Otras evaluaciones ya de naturaleza nacional también nos mencionan cuestiones, pues, digamos, difíciles o complicadas con relación a este tema. Por ejemplo, para la evaluación Scale o para la prueba Scale, la mayor parte de los estudiantes solo identifica el propósito del autor, pero es lo único que logra identificar. Digamos, en estos niveles de comprensión no logra hacer inferencias ni hacer un uso crítico o criticar la información que se le está presentando. Lo mismo sucede algo similar en Planea, en el que 3 de cada 10 estudiantes que finalizan educación básica, estamos hablando de educación básica, pues implica hasta la secundaria, no adquieren un aprendizaje completo de la asignatura de español, es decir, su comprensión o su aprovechamiento de la asignatura es apenas suficiente para pasar, y bueno, nosotros sabemos cómo es la educación mexicana en ese sentido, ¿no? Gracias, Gloria, por presentar eso. Puedes pasar a la que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces ese es el problema en el que nos enfrentamos en términos de competencia lectora, y estas evaluaciones son evaluaciones que se han realizado con anterioridad. Algunas de ellas parece ser que pudieran estar incluyendo a personas que tienen algunas diferencias con relación a los estudiantes regulares de escuelas tradicionales, ¿no? De escuelas de antaño. Pero en general estamos hablando de problemas que se presentan en cualquier tipo de estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ahora, o cómo se complejiza el asunto cuando nosotros incluimos a personas que tienen otras, que son diferentes o lo que nosotros llamamos diversos o que están en este ámbito nuevo de la atención a la diversidad? La que sigue, Gloria, por favor. Bueno, para esto quisiera plantearles un poquito brevemente, muchos de ustedes ya lo conocerán, pero creo que tal vez para algunos sea interesante hablar acerca de los movimientos, de los antecedentes del movimiento para la inclusión educativa. Estamos viviendo un momento de inclusión educativa, es política pública y proviene de antecedentes ya algo viejos. Por ejemplo, el primer antecedente que habla acerca de que se tiene que atender de mejor manera a los estudiantes que en ese momento se llamaban con necesidades educativas especiales, a estos estudiantes es de 1978 con el informe Warnock, que se realizó en Inglaterra, ¿no? Y que fue solicitado precisamente por las autoridades inglesas para establecer la política educativa que se iba a realizar a partir de entonces. El informe Warnock ya de por sí está retomando el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se estableció en 1948 y que está planteando precisamente, entre otras cosas, que la educación es un derecho de todos y que todo el mundo tiene que tener acceso a educación, a la educación que se está impartiendo y que debe ser universal. Entonces, es hasta 1978, a pesar de que la declaración que implica el derecho a la educación es del 48, en realidad se avanza muy poco en lograr que las personas accedan a la educación durante todos estos años, ¿no? Y el informe Warnock recoge precisamente ese espíritu y señala que la educación debe ser para todos, es un bien al que todos deben tener acceso, y sus fines son los mismos para todos. O sea, todos tienen que, la educación debe de tener la mínima finalidad para todos. Y cuando hablamos de todos, no hablamos solo de los, digamos, entre comillas, normales, sino hablamos de todas las personas. Ajá. Y aquí, pues quizá todos nos podamos ver reflejados de alguna u otra manera en situaciones de discriminación educativa, en las que en algún momento nosotros no fuimos elegidos o no fuimos establecidos para una situación en particular educativa. Voy a hablar, por ejemplo, personalmente, aquí en el video, pues me veo grandote, fuerte, cuero, de ojos azules, ¿no?
pero en realidad los que me conocen saben que soy una persona baja de estatura. Esto a mí, por ejemplo, en la escuela primaria me impidió poder participar en las clases de deportes, en los torneos. Simplemente no era elegido. Yo era bueno para jugar, por ejemplo, fútbol, me sentía yo muy capaz de hacerlo, pero cuando era la cosa de formar equipos, a mí no me elegían por mi estatura, ¿no? Los maestros ni siquiera hacían una prueba, nos veían y pues como que iban tomando por el físico, ¿no? Entonces, en ese sentido, había una intencionalidad educativa, de educación física en ese momento, a la cual yo no tenía acceso por una cuestión que no era una discapacidad, pero sí era una diferencia. Ajá, y entonces, ah, bueno, algunos de nosotros están con situaciones de discapacidad, otros con otro tipo de situaciones, y podemos hablar así acerca de las diferencias desde numerosos ámbitos, ¿no? Pero bueno, el informe Warnock lo que señala precisamente es que las necesidades educativas deben de ser iguales para todos, aunque ahí se plantea que algunos tienen necesidades educativas especiales que deben de ser atendidas de manera particular, ¿no? La que sigue, Gloria, por favor. Bueno, después tenemos otro avance con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990. Gloria, ¿puedes poner el cursor en el primer párrafo, por favor, para que se amplíe un poco? Sobre el primer párrafo, eso. En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos se retoma otra vez el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos y los avances que se han tenido a partir del informe Warnock. Y esta es una conferencia mundial en la que hubo delegados de todo el mundo, delegados que implicaban pues, personas especialistas, secretarios de educación de todo el mundo, y en el que se llegó a un consenso por aclamación sobre lo que se presenta ahí en la diapositiva. Es decir, entre otras cosas que yo he rescatado, es, por ejemplo, esto que se señala en estos dos párrafos. Primero, las necesidades básicas de aprendizaje necesitan de las personas impedidas. Las personas impedidas serían lo que ahora conocemos con las personas con discapacidad. Ha ido cambiando el término, ha ido evolucionando y pues hoy utilizamos el término de discapacidad, pero en ese entonces se hablaba de personas impedidas. Y ahí ya se mencionaba que estas precisan una atención especial. Ajá. Pero sobre todo ya también se retoma el hecho de que va a haber igualdad de acceso a la educación, en el sistema educativo, como parte integrante del sistema educativo. Deben de tener la oportunidad de acceder a la educación. Gloria, en el siguiente párrafo, por favor, también lo puedes ampliar de la misma manera. En esta misma conferencia mundial se menciona que además ya se empieza a mencionar otros colectivos y ya no nada más a los impedidos. Se mencionan a los pobres, a los niños de la calle, niños que trabajan, etcétera, etcétera. Y un elemento que a mí me resulta interesante también o particularmente importante para el tema de competencia lectora, que son las minorías lingüísticas. Porque, bueno, en México hay una cantidad importante de indígenas que hablan otro idioma además del español y que, por ejemplo, llegan emigrando a las grandes ciudades y se enfrentan a la barrera del idioma para poder contender con los aprendizajes escolares, ¿sí? Entonces, en esta Conferencia Mundial sobre Educación para Todos se plantea precisamente la idea de que la educación debe ser para todos y no nada más para un colectivo o para un grupo beneficiado, sino que todos deben tener acceso y además, de preferencia, el sistema educativo los tiene que acoger en términos de igualdad. La que sigue, por favor, Gloria. Muy bien. El siguiente antecedente es la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales. Digamos, hay otros antecedentes importantes, pero digamos, estoy retomando solo los más importantes desde mi punto de vista. En esta Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, que se da en 1994 en España, ya se habla acerca de que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso
a las escuelas ordinarias. Ajá. Y estas escuelas ordinarias deben de darles atención, centrados en ellos. Ajá. Déjenme decirles que a esta conferencia mundial asistió un compañero de nuestra maestría, el doctor Eliseo Guajardo. Él fue delegado de México. Él era el secretario de Educación Especial en ese entonces. En una conferencia a él lo escuché decir que cuando ellos estuvieron en esta conferencia y se empezó a tratar el tema y se estaba estableciendo esto, ellos utilizaron o eligieron el término de integración, aunque se barajó en la discusión interna que estaban teniendo otros términos como el de inclusión, pero decidieron utilizar el término de integración, y que a partir de ese entonces se empezó a hablar acerca de integración educativa. Sin embargo, el espíritu de lo que ellos estaban tratando de establecer en esta conferencia se parecía más a la inclusión, ajá, que se está dando actualmente. Gloria, ahí hay unos números, ¿puedes poner el cursor sobre el 1 o darle clic, por favor? Bueno, ¿qué es lo que señalaba esta conferencia mundial? Bueno, cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propios. O sea, se retoma otra vez la idea de que todos somos diferentes. Aquí se retoma con mucha más fuerza de que cada quien tiene características distintas. Es decir, la diversidad es la norma, paradójicamente hablando. Y en ese sentido, este es un elemento básico para tomar en cuenta dentro del sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa en el sistema educativo y a qué atiende esta afirmación? Bueno, el sistema educativo está diseñado para un tipo ideal o para un tipo de persona, que, digamos, normal, entre comillas, se vea beneficiado con él, ¿no? Si nosotros pensamos en las clases tradicionales en las que son tipo conferencia como esta, pues solo algunos se van a ver beneficiados si no tienen apoyos. Bueno, en ese entonces eran además conferencias simplemente habladas, ¿no? Entonces, por lo menos aquí hay un respaldo visual para apoyar el trabajo. Pero entonces lo que rescata esta conferencia es el hecho de decir, todos somos diferentes, ajá, y tenemos necesidades de aprendizaje también propios de cada uno de nosotros, ¿no? El número 2, Gloria, por favor. Y bueno, otro elemento, además, vamos a esperar tantito. Ok. Los sistemas educativos entonces tienen que ser diseñados, y los programas también, de tal manera que tengan en cuenta las características y necesidades de estos individuos, ¿no? Estas diferencias que se establecen. Bueno, y la 3, Gloria, este tema pues está ligado precisamente al otro, ¿no? Es decir, si tenemos niños diferentes, pues entonces tendríamos que atenderlos de manera diferenciada. Y las escuelas ordinarias van a representar el medio más eficaz para poder atender a las diferencias, ¿no? Entonces aquí también esta conferencia mundial pues ya apunta directamente a que es la escuela regular, y a partir de ese momento se empieza a dar el momento de integración a las escuelas regulares que ha estado impactando en pues, todo el mundo. Era una conferencia de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y entonces esta declaración pues se lleva a todos los países y se está implementando poco a poco a diferentes ritmos en cada uno de los países que la representan y en general en el mundo. Entonces, esto da como pie posteriormente al movimiento de la inclusión. Ajá. Y se cree que pues este movimiento pues tiene beneficios sobre el estudiantado. La que sigue, Lore, por favor. Uh-huh. Pero entonces se da este movimiento de inclusión y se empiezan, bueno, primero, inicialmente integración, se empieza a integrar a los estudiantes, pero se genera un problema de una exclusión nueva, que es los chicos están en la escuela, pero están segregados otra vez. Es decir, este principio de educación para todos tiene como una educación, la mejor educación para unos cuantos, y una educación, diría yo, un poco descafeinada, light,
minimizada para unos poquitos que tienen estas dificultades. Entonces, y aunque hay una buena intención en la creación de sistemas de educación especial en los que se atiende a estudiantes en particular, pues se genera todo un problema de exclusión con ellos al ser etiquetados y al ser separados y atendidos de manera diferente en los estudiantes por los especialistas. Esto pues es una buena intención, pero para los que trabajan en el tema de la inclusión, pues genera un problema también de exclusión anexo, ¿no? Ok, y entonces lo que se promueve entonces es el trabajo de inclusión, es decir, no solo llevarlos a las escuelas, sino incluirlos, es decir, que sean partícipes, que realmente tengan oportunidad de participar de la dinámica escolar. Pero esto otra vez nos genera un problema. Si vemos con relación a la anterior conferencia, dice que todos somos diferentes y necesitamos una atención diferenciada. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr atender a todos los chicos de manera diferenciada, sin que se convierta esto en un caos de trabajo elevado para los profesores, sin que se convierta esto en hacer una educación individualizada para cada estudiante, para lo cual no tenemos recursos, evidentemente, ¿no? Bueno, se empieza a trabajar en ellos, hay muchas propuestas de cómo lograr la inclusión. Yo les voy a hablar en un momento más acerca de la pedagogía inclusiva, pero bueno, lo cierto es que se ha ido ampliando o se ha ido estableciendo este movimiento de inclusión como política pública, al grado de que, por ejemplo, en México, en el año 2012 ya se presenta la Ley General para la Inclusión con Personas de las personas con discapacidad. ¿Puedes abrir la información, Gloria, por favor? Entonces, desde el 2011, la inclusión ya es política educativa, por ley. O sea, ya ni siquiera está a discusión si debe o no debe de ser. Este es un tema interesante quizá para el debate teórico todavía, porque podría darse, aunque la mayoría de los especialistas ya están más bien diciendo que es un tema que ya deberíamos de dejar de lado, el decir si debe de haber estos estudiantes en las escuelas ordinarias o no. Independientemente de eso, como les decía, pues es política educativa. Es decir, la ley establece que así tiene que ser y pues es una ley y la tenemos que cumplir obligatoriamente. Hay que tener en consideración algunos matices. Esta ley establece que se debe de impulsar la inclusión en las escuelas regulares del sistema educativo nacional, pero también establece que la educación, o sea, que se mantiene lo que es la educación especial para la atención de personas o de estudiantes que tienen discapacidades múltiples, severas, que en realidad ellos sí no pueden estar dentro del marco de una educación regular. El problema aquí ya nada más es establecer los límites entre quién sí va a poder y quién no. Y este es un debate que ese sí es más actual y que se tiene que continuar trabajando en ello, ¿no? Pero esto implica precisamente el hecho de que entonces la educación especial se va a mantener, pero solo para ciertos casos. Y muchos otros casos se van a tener que incluir en las escuelas regulares. Como ustedes a lo mejor habrán notado en noticias, o en el periódico, en internet, se ha ido poco a poco limitando los recursos económicos, el presupuesto para las escuelas de educación especial tradicionales. Algunos están pensando en la posibilidad de que los CAMS desaparezcan y que se transformen en otra cosa, ¿no? Hay un artículo muy interesante de una investigadora que se llama Lani Florian, en el que señala que la educación especial, pues, no es que se busque que se desaparezca, pero ante la política educativa que se está dando a nivel mundial, lo que los educadores especiales tienen que hacer es transformarse y cambiar sus estrategias de trabajo para convertirse más en apoyos para los profesores, en especialistas que les dicen a los profesores cuáles son las estrategias que debe de emplear para poder educar a los estudiantes con con esta diversidad de funcional o cognitiva o de otro tipo, ¿no? La que sigue, Gloria, por favor. Entonces, la educación especial todavía se mantiene en el reglamento
del 2012 para su puesta en marcha. Se mantiene la educación especial, no está desapareciendo, pero lo cierto es que están llegando al salón de clases muchos otros niños con algunas diferencias o con diversidad para las que los profesores no estaban preparados, o se les hizo, desde la pedagogía inclusiva, podríamos decir que se les enseñó a tener algo que a mí me gusta el término de defensión aprendida, es decir, no sé qué hacer con ellos, yo no estoy preparado, no puedo con ellos, y entonces se presenta una situación ahí media complicada y paradójica de atención a los estudiantes. ¿De quién estamos hablando? Pues de estudiantes como los que se están señalando allí en esta diapositiva, estudiantes con problemas de movilidad, con problemas de audición, con problemas de visión, estudiantes con diversidad lingüística, a los que se suman los que ya existían de problemas de aprendizaje y de lenguaje, por ejemplo, que aquí está mostrado como de dislexia, y estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Ajá. Entonces, cada uno de estos estudiantes tiene necesidades especiales de atención, porque tienen una diferencia subyacente en alguna cuestión física o intelectual. Ajá. Y entonces, el problema sería precisamente poder atenderlos a todos en un aula, el poder trabajar con ellos sin que esto se convierta pues en una situación otra vez excesivamente demandante para el profesor, que se sienta agobiado o que le implique de por sí ya una carga mayor de trabajo de la que representa para él toda la burocracia administrativa del sistema, de los sistemas educativos escolares, que yo no creo que sea privativo de México. En fin, entonces estamos hablando de estudiantes que tienen situaciones diversas. ¿Y qué sabemos de estos estudiantes? Ya están en los salones de clases. ¿Cómo responden a esta modalidad educativa, etcétera, etcétera? Bueno, por principio de cuentas les voy a presentar algunos datos con relación a ellos que nos van a permitir entender un poco cuál es la situación. Gloria, no sé si puedas ir abriendo los botones o los que están parpadeando, por ejemplo, el de ceguera, que está a la izquierda de la ceguera, exactamente. Gracias. Disculpen, se ve un poco pequeño, pero básicamente aquí lo que nos señala son datos estadísticos acerca de la cantidad de personas con discapacidad que hay, por ejemplo, en México. En el censo que me parece que es del 2010, se mencionan que hay más de 2.700.000 niños y jóvenes con discapacidad. De estos, 606.000 no reciben servicios educativos, 21.000 obtienen alguna ayuda, y de estos, solo 303.000 son atendidos por servicios de educación especial. Es decir, la educación especial tampoco les estaba llegando a todos. Y 11.000 para esta revisión que se hace en el 2018 están integrados en escuelas regulares. O sea, para este autor, que es Nugaray, hay 11.000, o él señala que hay 11.000 estudiantes integrados en escuelas regulares. Ajá, es una cantidad importante de estudiantes, pero no hay un dato de cuántos hay por salón, por lo menos en esta referencia. Sin embargo, son muchos, pero son muchos más los que tendrían que estar siendo atendidos, ¿cierto? Si pensamos que son 2.700.000 y solo son 11.000 los que están integrados, ¿no? Ahí precisamente lo que se decía acerca de que la educación en términos de derechos humanos no está siendo para todos es evidente y claro, ¿no? La que sigue. Y no todos ellos van a tener discapacidades profundas o múltiples que les impidan acceder a la educación. Se trata de un tema que no solamente es educativo, sino que además es social. Obviamente, de eso no voy a hablar mucho de ello porque pues, implicaría todavía muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe además? Por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el 2019 reportaba que en primaria alrededor del 67% de las escuelas ya tenía al menos un estudiante con discapacidad. Estamos hablando solo de discapacidad porque además hay otros tipos de diversidades que tienen que ser atendidas, como por ejemplo la lingüística. La que sigue, Gloria, por favor. Ahora, también debemos considerar, por ejemplo, que PISA excluye en la evaluación a estudiantes con discapacidad intelectual y discapacidad funcional, como por ejemplo ciegos o sordos, o algún
dominio limitado del lenguaje de evaluación, ya sea porque no sea su lenguaje de evaluación o porque tenga algún tipo de problema lingüístico, para la evaluación. Es decir, PISA a estos estudiantes dice, pues es que no pueden con la prueba y entonces me van a mentir los resultados, y entonces los excluyo de la evaluación y me quedo con los estudiantes que pueden leer y resolver la prueba. Pero esto ya implica de por sí un sesgo, o sea, no está reflejando en realidad la realidad de nuestros estudiantes, está haciendo un sesgo y nos está diciendo solo de aquellos que son, digamos, entre comillas, normales. Y también esto, desde mi punto de vista, ya es un punto de segregación que además miente en términos de los datos que nos proporciona, a menos que solo estemos interesados en los estudiantes regulares que no tienen este tipo de problemáticas. La que sigue, Gloria, por favor. Creo que ahí están parpadeando otros. Si lo puedes abrir, el dislexia o diversidad lingüística. Sí, el que gustes. Ajá. La discapacidad del lenguaje además también representa un problema por sí mismo, ¿no? El 9% de la población estudiantil lo tiene, según datos también del Instituto Nacional de Evaluación, y solo el 23% cuenta con aptitudes adecuadas para leer y escribir de este 9% de la población mundial, de la población mexicana. Y como ustedes están viendo, estos niños con problemas de lenguaje solo tienen, al llegar a los 15 años, un promedio de escolaridad de 1.5 años. Es decir, la mayoría de ellos no pasó del jardín de niños o de la primaria, no sé cuál sea la escala, pero podríamos pensar que es del primer año de primaria, la mayoría no tiene más que esto, que es una cantidad muy importante de niños y además, pues es un dato, la verdad, muy triste, deprimente, porque no puede ser que un niño tenga solamente esta educación, este nivel educativo, cuando la educación es eh, universal y gratuita hasta la educación básica y ahora ya también se supone que la educación superior. Entonces, también es un dato bastante feo. Y finalmente, Gloria, el de diversidad lingüística, en el que pues se señala pues también la realidad de las personas que hablan otra lengua, ¿no? Solamente bueno, tenemos que el 12% de los 12.4% de los estudiantes que cursan en el 2018 el sexto grado de primaria habla una lengua indígena. No se sabe mucho sobre ellos. Lo que sí sabemos es que los indígenas dentro de las evaluaciones de logro en lectura y escritura son a los que les va mal. Les va peor, perdón, a los que les va peor. A todos los mexicanos les va medio mal, pero a estos es a los que les va peor. Y en parte, obviamente, tiene que ver con la barrera que implica el acceso al lenguaje español como la manera también de evaluar los aprendizajes en prácticamente todas las escuelas, excepto las bilingües. La que sigue, Gloria, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? ¿Un problema o una oportunidad? Evidentemente la situación es muy compleja y cuando esto se empezó a mencionar, cuando se empezó a hablar acerca después de estas conferencias mundiales, de llevar esto a los salones de clase, de hacer integración, etcétera, etcétera, evidentemente los primeros que se opusieron o que tuvieron dificultades, que empezaron a tener un discurso de problematización al respecto fueron los profesores, con toda razón. Es decir, de repente yo tenía dificultades para educar a un grupo de estudiantes, digamos, normales, y ahora voy a tener que atender a niños sordos, ciegos, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual. Esto se convierte verdaderamente en un reto y en una dificultad para ellos importante, ¿no? Aunque algunos consideramos que pues también se puede considerar una oportunidad para mejorar el sistema educativo. La que sigue, Gloria, por favor. Cuando
pensamos en esta polémica entre problema y oportunidad, lo que observamos es posibles problemáticas, posibles resultados anómalos de la inclusión. Por ejemplo, la explotación laboral del docente, que ya he estado señalando constantemente, pero también la discriminación que pudiera haber de estos estudiantes. Hay una creencia generalizada entre la población acerca de que los niños son crueles y son discriminatorios. Hay cierta razón en ello, ¿no? A quien no le dijeron cuatro ojos, chaparro, gordo, flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, y pues sabemos del problema del bullying en las escuelas que existe, ¿no? Entonces, algunos dijeron, bueno, es que si tú llevas a estos niños a las escuelas, pues lo que vas a hacer es a presentar ese problema hacia ellos. Y esto les va a hacer, entre otras cosas, perder su autoestima, ¿no? De estos estudiantes. Si de por sí tienen broncas, pues van a salir con más broncas, ¿no? Se aduce a esto, ¿no? Desde esta postura de la problemática. Otra cosa que también se puede señalar al respecto es el descuido de unos por otros, es decir, voy a atender a unos. Yo tenía problemas con mis estudiantes regulares. Ahora vienen estos y los tengo que atender ellos, entonces voy a descuidar a los otros. Y entonces si teníamos un nivel bajo en competencia lectora en México, pues ahora con esto pues se va a ir mucho más para abajo, ¿no? Entonces este es un riesgo real que pudiera estar existiendo en los salones de clase. Y finalmente, la pérdida de oportunidades desde la educación especial, es decir, por lo menos las escuelas de educación especial estaban dándoles una forma posible de ganarse la vida, oficios, una educación para la vida, que las escuelas regulares no están preparadas para dar. La escuela regular tiene otro fin, tiene el fin de potenciar el desarrollo, de prepararlos para la vida y en niveles superiores de prepararlos para ser profesionales, ¿no? Entonces, si estos niños llegan a la escuela regular, pues entonces van a perder la oportunidad que les da la educación especial de ser atendidos en lo que ellos necesitan. Y entonces, pues vamos a tapar un hoyo abriendo otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es también otra posibilidad que pudiera estarse presentando, aunque recordemos que la educación especial no desaparece, pero tiene que modificar su forma de realizar las cosas. ¿Cuál es la visión de los inclusionistas? Ajá. Bueno, que en realidad la inclusión de estos estudiantes en las escuelas es una oportunidad, primero, para mejorar la calidad educativa. La calidad educativa es un tema aparte, muy importante, muy profundo, que implica muchísimas cosas, pero que definitivamente en nuestra realidad educativa es muy pobre, es decir, la calidad educativa es bastante baja. Voy aquí a presentar un ejemplo de un personal también de una escuela en la que ya estaba haciendo una evaluación. Y entré a un salón de clases como observador y entonces hay un maestro atendiendo a un grupo de escuela regular. Es el momento de hacer lectura, es el momento de la materia de español y el profesor les dice abran su texto, ellos abren su texto y entonces en la página que les indica y empieza a leer, empiezan a pedirle que lean a algún estudiante. A ver, tú, Juanito, lee. O él va leyendo. No recuerdo muy bien, pero me parece que él iba leyendo y entonces empieza a leer, ya sea él o el estudiante, y cuando lee, el profesor constantemente los detiene y les dice, a ver, subrayen, la educación es un bien para todos, por ejemplo. ¿Sí? Y ya los estudiantes en ese momento subrayan. Ajá. Continúa la lectura. Ahora los vuelve a detener, subrayen esto. Y los estudiantes subrayen esto. Entonces, el tiempo que duraron en esa lección leyendo, el profesor les decía, los detenía, les decía que tenían que subrayar y los estudiantes lo hacían. Terminó la lección y pasaron a otra cosa. Esto, pues es una realidad en escuelas tradicionales. Creo yo que ha estado tratando de mejorarse las cosas a partir de las diferentes estrategias y planes actuales educativos, pero es una realidad que se presenta en muchas escuelas, ¿no? Es decir, es una realidad en que el docente les dice a los estudiantes qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo que es importante. Y falla precisamente con relación a este elemento que nosotros mencionábamos al principio de la plática de generar comprensión lectora y competencia lectora. Primero, comprensión lectora. No es el estudiante el que está interactuando con el texto, ni está tratando de establecer un modelo de la situación.
Es un estudiante que está haciendo simplemente lo que le dice el profesor y siguiendo instrucciones de acuerdo a un ejemplo, pero no está llegando a una comprensión. Y segundo, además, ni siquiera se sabe para qué se está subrayando, es decir, qué es lo que voy a hacer con ese subrayado después, para qué me va a servir. ¿Es para generar un modelo de la situación, un modelo mental, o es para resolver algún tipo de problema? ¿Se me está pidiendo con relación a algún tipo de cuestionario o qué? Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que también poner el ojo y ver que eh, tenemos que mejorar la calidad educativa con o sin estudiantes diversos, pero para algunos la inclusión de estudiantes diversos en el salón de clases es una oportunidad y puede impulsar precisamente la mejora de la calidad educativa. Lo voy a señalar cuando llegue a la parte de la pedagogía inclusiva. Segundo, la eliminación de prejuicios. Al contrario de lo que consideran algunos, en realidad se cree que la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula, bueno, ya ni siquiera se cree, se sabe que la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula mejora las relaciones sociales y contribuye a generar ambientes de respeto y de eliminación de prejuicios. Pero bueno, este es otro cantar también. Otra cosa que podría ser una buena oportunidad es para incrementar el aprendizaje de las personas con discapacidad. Lo que se observa es que las personas o los chicos o los estudiantes regulares, el estudiantado regular, no disminuye su aprendizaje. Se mantiene, si no igual, o si no mejora, por lo menos se mantiene igual. Pero el que puede verse mejorado es el de los estudiantes con discapacidad y con otras diversidades. Y estos estudiantes con discapacidad también podría ser una opción para elevar su autoestima, ver que pueden hacer más cosas de las que la sociedad les está diciendo que solo es posible que realicen, y en ese sentido mejorar también ellos. Y finalmente también darles la oportunidad de una situación de vida que implique no nada más un oficio que les permita ganarse la vida y ser autosuficientes, sino poder realmente contender con una oportunidad de llegar a ser un profesional y tener una mejor calidad de vida. Aunque obviamente sabemos que esto en nuestro país pues es una cuestión un poco relativa, porque pues no estudiar una licenciatura pues te implica ya haber solucionado tu vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es digamos que la oposición que se da entre estas dos posturas, ¿no? La que sigue, Gloria. Lo cierto es que hay evidencias, muchas evidencias de que realmente se está mejorando con la inclusión de los niños en las escuelas regulares, niños diversos en las escuelas regulares. Al grado de que, por ejemplo, Manaster y Joven en el 2012 ya, desde el 2010 dice, no, pues ya, o sea, ya no hay duda de que tiene efectos positivos la inclusión, ¿no? Hay muchas revisiones, experiencias educativas de éxito con la inclusión. Uh-huh. Y sobre todo, lo que se ha constatado con mayor fuerza es que hay efectos positivos en cooperación, ajá, y en actitudes entre los diferentes grupos o entre las diferentes diversidades. La que sigue, Gloria. Así que digamos que sería como para algunos, para la mayoría de los especialistas, una polémica ya como vieja, que ya no debería de estarse cuestionando. Yo no digo que sea así, yo no digo que no se cuestione, pero sí se tiene que recuperar el hecho de que hay evidencia de que hay cosas que funcionan. Y entonces, por ejemplo, hay evidencia de que hay mejora en las habilidades sociales, es donde hay más evidencia. Y esta mejora funciona tanto para los chicos con discapacidad como para los chicos que no tienen discapacidad o que tienen otras características. Ambos se ven beneficiados por este tipo de iniciativas. Aprenden a relacionarse, aprenden a incluirse entre ellos, se vuelven apoyos para sus compañeros, establecen climas afectivos adecuados, y se observa también un cambio de mentalidad en los estudiantes regulares. Empiezan a darse cuenta de que hay otras formas de ser, y que además esos estudiantes que ellos pensaban que podían o no podían, que podían poco o no podían hacer nada,
en realidad tienen más posibilidades y pueden aportar más cosas de las que ellas creían. Y los chicos con discapacidad y otras diversidades también se dan cuenta de que son más capaces son capaces de hacer más cosas de las que ellos mismos en su momento pensaban. Otra cosa que también se ha observado con la inclusión es la mejora en la creación de comunidades de aprendizaje. Las escuelas inclusivas logran mejoras sustanciales en sus procesos en todos los ámbitos, entre ellos en el involucramiento de la comunidad en las escuelas. Y por otra parte también se ha encontrado que hay una mejora en el empoderamiento docente, es decir, los profesores comprometidos con la inclusión ven mejoradas con mucho sus habilidades, sus capacidades y su actitud hacia esto. Y hay muchas experiencias de éxito que nos mencionan precisamente ejemplos de cómo la inclusión educativa está realmente impactando de manera positiva en la calidad educativa, en el mejoramiento de las escuelas, en las habilidades emocionales. Gloria, ¿puedes abrir la info que aparece a la izquierda o a la derecha, la que gustes, aquí, si no hay orden? Muy bien. Ahí se muestra, si lo están viendo correctamente, algunas opciones de mejora, ¿no? Si ustedes están comprometidos o quieren trabajar en esto de inclusión, por ejemplo, en cuanto a habilidades sociales, hay muchas cosas que se pueden retomar. Por ejemplo, también hay muchos libros, ¿no? En Trillas tienen un libro que también es bueno para el trabajo con habilidades sociales. Pero bueno, por ejemplo, aquí yo les presento uno de un manual de evaluación de entrenamiento de habilidades sociales de caballo. Y quiero señalarles que, por ejemplo, un estudiante de nuestra maestría hizo una adaptación de manual para un trabajo en una escuela integradora con estudiantes de preescolar, en el que habían estudiantes precisamente con discapacidades importantes, y tuvo resultados muy interesantes, ¿no? Estudiantes Andrés, se me fue el nombre, pero bueno, después se los diré. Tiene su tesis en la maestría de atención a la diversidad y puede ser consultada, y en el cual se habla de este manual. Pero bueno, el manual de por sí es muy interesante, bastante bueno, aunque hay otras propuestas. En cuanto a creación de comunidades de aprendizaje, Gloria, puedes abrir la que sigue. Está este libro que es un ejemplo de trabajo para muchos y que ha generado muchas historias interesantes de éxito en la inclusión, y que tiene que ver con la creación de comunidades de aprendizaje. Entonces, este es un libro español, bueno, a lo mejor tiene más dificultades de acceder a él, pero bueno, el bendito Internet nos permite ahora ya no tener que ir a España para conseguir estos libros, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes podrán tenerlo, acceso a ellos y compartirlos entre ustedes, ¿no? Y finalmente, en cuanto a empoderamiento docente, perdón, Gloria, la que sigue. En cuanto a empoderamiento docente, tenemos el ejemplo prototípico y que dio pie, por ejemplo, a la pedagogía inclusiva, es el de este libro que está en inglés, pero bueno, pues no es más que acceder a este idioma. La mayoría de los especialistas que están en esta sala, o de la gente que está en esta sala, pues podrá leerlo de manera más o menos sencilla. Es un libro que se llama Learning Without Limits, Aprendiendo sin Límites, o Aprendiendo sin límites, por Susan Hart y sus colaboradores, que realiza precisamente presenta una serie de casos, de evidencias, en las que un grupo bastante numeroso de profesores lleva a cabo ciertos principios relacionados con lo que ahora es la pedagogía inclusiva, para mejora de sus salones y lograr la inclusión de los estudiantes. Y tiene resultados muy interesantes. Este libro ha servido de inspiración para para muchas otras iniciativas, y yo se los recomiendo ampliamente. La diapositiva que sigue, por favor, Claudia. Bueno, entonces ha llegado el momento de hablar de la pedagogía inclusiva, la que sigue, Gloria. Entonces, la pedagogía inclusiva surge precisamente como una iniciativa a partir, por ejemplo, del trabajo de Susan Hart
y de otros investigadores, particularmente de Lani Florian y un equipo de colaboración en Escocia, que plantean precisamente la idea de que tenemos que buscar estrategias o alternativas para los profesores para trabajar con todos los estudiantes sin que esto se convierta en una cuestión súper demandante para ellos y que recoja aquello que ellos ya saben y aquello que ya está establecido en la literatura, en pedagogía, en psicología, en educación especial, etcétera, para el apoyo dentro del salón de clases. Entonces, es una propuesta para el trabajo dentro del salón de clases. Como ustedes saben, la inclusión implica trabajo con directivos, con familia, con la infraestructura y todo esto. Esta iniciativa se concentra en lo que se debe de hacer en las aulas. Es establecida, les decía, el término es acuñado por Lani Florian y plantea ciertos principios. El primer principio es el de la diferencia. Gloria, si puede decir, señalando la info que está ahí. Entonces, en cuanto a la diferencia, y bueno, esto es algo que ya hemos venido diciendo a lo largo de esta charla, esta es una cuestión de todos los días. Y no solo es tolerar la diferencia, no solo es aceptarla como algo que existe, sino además es celebrarla, es darnos cuenta que en la diferencia hay cosas buenas, que hay oportunidades, que hay crecimiento, que hay desarrollo también, que nos puede permitir a nosotros ver las cosas de diferente manera y superarnos a nosotros mismos. La diferencia debe reconocerse entonces como un aspecto esencial en el desarrollo de cualquier conceptualización del aprendizaje y de cualquier sistema educativo. Tendría que haber un modo de trabajar con la diferencia. El siguiente fundamento de la pedagogía inclusiva es la confianza. ¿A qué nos referimos con confianza? Gloria, si puedes ponerla que sí. A que el profesorado se la debe de creer. Debe de tener confianza en que es capaz de atender a todos los estudiantes. Ajá. Pero no es una confianza pueril, no es una confianza sin fundamentos. La pedagogía inclusiva asume que al profesor le falta capacitación. Eso es claro. Le falta variedad de sus herramientas. Le falta novedad en sus desempeños. Pero también asume que con la capacitación adecuada, con las herramientas adecuadas, puede mejorar con mucho y puede atender a todos los menores en su salón de clases. Obviamente, el resultado de esa atención, o sea, es decir, el aprovechamiento del estudiante, no solo depende de él, también depende del estudiante. Eso lo vamos a ver en un principio más adelante, pero ahorita quisiera retomar el de colaboración. Gloria, por favor. La colaboración se refiere al hecho de que para lograr establecer esta confianza, para poder establecer precisamente esto, la profesión educativa, con apoyo de las otras profesiones que giran alrededor de ellos, como la psicología educativa, la pedagogía, la educación especial, etcétera, tiene que desarrollar formas nuevas y creativas de trabajo en colaboración para lograr los fines educativos para todos y no nada más para unos cuantos, ¿no? Entonces, ese es otro principio o un fundamento de la pedagogía inclusiva. Se apoya en ello para establecer las características de su atención. La diapositiva que sigue, Gloria, por favor. Bueno, un principio fundamental también para la pedagogía inclusiva es la transformabilidad y la coagencia. ¿A qué nos referimos con transformabilidad? La creencia firme y profunda, pero además basada en evidencias de que todos los estudiantes, incluyendo estudiantes o personas con discapacidad, pueden mejorar y de hecho mejoran con una atención adecuada. Pueden mejorar en su desempeño académico, en su desempeño cognitivo y en su desempeño social. Y esto está basado en evidencias, por ejemplo, las de Fernstein, trabajando con modelos en Israel de funcionamiento cognitivo,
apoyados en el constructivismo que señalan precisamente que con ciertas intervenciones educativas y cognitivas se puede mejorar el desempeño de estudiantes con discapacidad intelectual de maneras importantes, ¿no? Entonces la transformabilidad es ese principio que nos dice que los estudiantes pueden mejorar. Y nuevamente les digo, no es que solo sea una creencia, está basada en evidencias. Escapa más allá del tiempo de esta conferencia el poder ir platicando de cada una de esas evidencias, pero ustedes lo pueden encontrar con facilidad en los materiales de lectura que nos proporciona el Internet, cuando hablamos de Feuerstein, cuando hablamos del constructivismo, cuando hablamos de la propia pedagogía inclusiva. Asociado a este concepto está el de coagencia. Coagencia implica que precisamente los estudiantes también tienen que estar comprometidos. A ver, hable el de info, Gloria, por favor. A ver si ¿qué puse ahí? Ya no me acuerdo ahorita perfectamente qué puse. En coagencia implica que los estudiantes también tienen que ser responsables de su aprendizaje, que hay que darles la batuta, hay que mostrarles la forma en que ellos aprendan a aprender. Tiene que ver con este concepto, básicamente. Que ellos sean los responsables, los entes activos. Y por otra parte, evidentemente la pedagogía inclusiva es que se tiene que educar a todos, a todo el alumnado. Tenemos que llegar a todos y no nada más a unos. No podemos, siguiendo el espíritu de los derechos humanos, no podemos simplemente decir, pues tenemos una educación para unos y otra educación para otros. Porque desde el punto de vista de la ética y de la moral, eso sería discriminatorio. Lo que tenemos que buscar son los medios y las herramientas para lograrlo. Y bueno, aquí es sobre la transformabilidad. Pues este es un tema que para muchos es un poco complicado de aceptar, ¿no? Es decir, tenemos personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual e inmediatamente nos fijamos un modelo mental, un esquema interno de que pues tienen ciertas posibilidades, ¿no? Ciertas capacidades. Bueno, les puedo platicar por lo menos de dos casos. Uno es el de Pablo, que es Pablo Pineda. Pablo Pineda es un chico con discapacidad intelectual porque tiene síndrome de Down, español, que seguramente muchos de ustedes a lo mejor ya conocen del caso, que logró terminar una especie de bachillerato, una especie de licenciatura española en educación. Ajá. Bueno, pues Pablo Pineda no solo ha hecho eso, sino que ahora es conferencista mundial, ha escrito libros, es actor porque también lo invitaron a estelarizar una película que no tenía que ver con su vida, pero sí tenía que ver con su condición. Y entonces, en ese sentido, Pablo Pineda ha logrado muchísimo más de lo que muchos estudiantes sin discapacidad logran. Pero Pablo Pineda tuvo obviamente un apoyo detrás muy importante. Plática que cuando iba a la escuela, por ejemplo, él se dio cuenta que tenía síndrome de Down y que se hablaba de él como discapacitado hasta como por el sexto año o quinto año de primaria. Antes ni siquiera se había dado cuenta de que era diferente. Nadie se lo había hecho notar entre sus compañeros hasta, hasta ese entonces. Su familia lo que hacía era, por ejemplo, él se iba a la escuela, salía a tomar el camioncito, como muchos de nuestros estudiantes, se bajaba en la escuela y se metía. Bueno, pues obviamente tuvo el apoyo de algunos familiares que lo vigilaban para ver si se subía y para ver que bajara en donde debía bajar. Ajá, lo siguieron cuando vieron que él era apto para eso, pues ya lo dejaban por su cuenta, ¿no? Primero fue el apoyo y después ya se le permitió a él trabajar de manera independiente, ¿no? Lo único que les voy a decir de Pablo Pineda finalmente es que seguramente él gana más que cualquiera de los que estamos en esta sala viendo esta conferencia o de mi persona, por supuesto, pero muchísimo más por las actividades que tiene y ahora por las regalías de su libro seguramente. Y otro ejemplo, ¿ustedes creen que un ciego pueda andar en bicicleta, por ejemplo? ¿Sea capaz de andar en bicicleta en este mundo? Bueno, ahí hay un play, Gloria, espero que se pueda reproducir. A ver, inténtalo, Gloria, por favor.
te saltan los anuncios, está un poco como, está un poco entrecortada, ¿no? La presentación, pero si es posible se los voy narrando. Bueno, están los subtítulos, ahí está básicamente la información. Bueno, habla de Daniel Kish, que es un ciego, desde los 13 meses de edad. Ajá. No puede ver absolutamente nada y como él dice, no tiene ni siquiera recuerdos visuales de anteriores a la condición o a la situación que lo puso en esta condición. Ajá. Y él desarrolla precisamente por cuenta propia un sistema de ecolocalización. En el video, lo pueden encontrar en YouTube fácilmente para que después lo puedan ver. Él muestra cómo es que a partir de una serie de chasquidos que él hace, algo así como, puede ir por el mundo, como lo hacen los murciélagos. Ajá. Generando ondas sonoras que se reflejan o retachan, rebotan en las paredes, en los objetos, y le dan información a él sobre su posición, sobre su distancia y un poco también sobre su forma. Entonces, gracias a eso, él puede desplazarse en diferentes lugares, viendo con los oídos, se podría decir, y enseña a otras personas en el mundo a utilizar este sistema de ecolocalización, también con ceguera, para poder moverse de mejor manera en el mundo. Entonces es como traer un sonar, señala él. Y bueno, este hombre puede andar en bicicleta, de hecho. Ajá. Evidentemente no en cualquier lugar, quizá porque pues, su campo de sonar tiene sus limitaciones como cualquier otro sistema perceptual, pero le permite realizar cosas que para algunos inicialmente resultarían increíbles. O sea, si a cualquier otra persona que no conoce de estos temas le preguntáramos si puede un ciego andar en bicicleta, pues la gente diría, no, pues se va a estrellar, va, va a caerse, se va a lastimar o va a lastimar a otras personas. Ahí en el video se está mostrando cómo una persona que puede ver, le piden que localice esa pelota que está ahí al fondo, y tarda 20 minutos y no logra localizarla. Y en cambio a esta persona, a Kish, le toma solo unos 5 minutos en encontrar la pelota a través de su método de geolocalización. Y lo que podemos ver, evidentemente, es que anda en bicicleta. Si quieres, ya lo puedes cerrar, Gloria, por favor. ¿Sí? Para poder regresar a la audiencia. Gracias, Gloria. Ok, la que sigue. Entonces, nuevamente, esta idea de transformabilidad no solo está fundamentada en buenas intenciones, sino que tiene fundamentos científicos y evidencias científicas que ya tienen una tradición importante, ¿no? Les invitaría a que los buscaran para que se dieran cuenta de que hay más posibilidades de las que nosotros observamos. Les voy a platicar de uno más, un video de un documental en el que hay un niño que está en un jardín especial en Japón, y este niño es un bebé que cuando nació tuvo un daño cerebral horrible. Para los que conocen acerca de neuroanatomía, bueno, este niño nació con un pedacito del tallo cerebral. El tallo cerebral es una estructura que tenemos más o menos entre la nuca y el cráneo, que nos permite vivir, nos permite tener las funciones básicas de respiración, de deglución, de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos permite pensar, hablar, actuar, emocionarnos, decir lo que nosotros queremos en el mundo, está relacionado con el funcionamiento de las estructuras superiores, la corteza cerebral y algunas estructuras internas, como el sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo, bla, bla, bla. Bueno, pero particularmente la corteza cerebral. Este niño, cuando nació, prácticamente tenía hueco la cabeza. No tenía
corteza cerebral casi de ningún lugar. Solamente tenía un pequeño hilito de corteza cerebral en esta parte, hacia el lóbulo frontal. No había corteza parietal, no había corteza temporal, ni corteza occipital en su cerebro. La corteza occipital nos permite ver. Si ustedes se dañan la corteza occipital, si queda sin nada, o sea, se hace un hueco ahí, si se destruye todas las neuronas de esa región, dejan de ver. La corteza temporal nos permite escuchar y entender el lenguaje. Si perdemos esa corteza, pues dejamos de escuchar y de entender el lenguaje. La corteza parietal nos permite sentir por la piel y movernos, también parte del movimiento, y también el lóbulo frontal. Si perdemos esos dos lóbulos, nos impide movernos, nos impide sentir, y los lóbulos frontales son las actividades cognitivas, así que no podemos pensar ni resolver problemas ni nada de eso. Bueno, este chico nace con ese pedacito de corteza. Los neurólogos, los médicos que lo ven, dicen, pues este niño va a ser un vegetal, no se va a mover, no va a oír, no va a hablar, no va a pensar, no va a hacer nada con su vida, va a estar tendido en cama el resto de sus vidas. El resto de su vida. La mamá pues, se lo lleva a su casa, el niño cuando nace ni siquiera llora, está rígido, parece un palito el niño. Se lo lleva a su casa y lo empieza a estimular, estimular, como ella puede, porque además es una mujer campesina, y desde su entendimiento le empiezan a dar masajes, le empieza a mostrar colores, etcétera, muchas cosas, ¿no? Lo más que ella puede. Y llega el momento en el que el niño se empieza a mover y empieza como a querer desplazarse. Y es cuando lo lleva a este jardín de infantes en Tokio, me parece, o en Osaka. Ahí le empiezan a dar una estimulación ya profesional y amplia desde muy temprana edad, desde muy, muy temprana edad. En el video, que les digo que es un documental, se ve a este niño corriendo, se ve a este niño manipulando cosas, viendo, y se ve a este niño que ya está empezando a tratar de establecer sonidos con el lenguaje. Evidentemente no es como un niño normal, no ha logrado no ha logrado esto, pero logra cosas muchísimas más de las que cualquier especialista en neurología, en medicina o en neuropsicología hubiera dicho que podía realizar. Es decir, podríamos decir que es un milagro, aunque tiene que ver mucho con la intervención y el trabajo que se hizo de estimulación con él. El trabajo que se hace en las aulas regulares también es una estimulación de otra naturaleza, pero es una estimulación que trata de buscar la potencialización del individuo más allá de lo que tienen en el momento. Entonces, son ejemplos solo para señalar que hay cosas por hacer, ¿no? La pedagogía inclusiva entonces ofrece opciones amplias disponibles para todos. Ese es su principio básico. Lograr que se atienda a todos, sin hacer una educación individualizada para cada uno, pero sí haciendo diferenciaciones para ellos. Es decir, yo sé que tú tienes estas características de aprendizaje y necesitas esto. Bueno, voy a, dentro de mi actividad docente, hacer uso de herramientas que te lleguen a ti, pero no te las voy a dar solo a ti, se las voy a poner disponibles a todos, para que todos aquellos que tienen una necesidad como la tuya esté disponible para ellos, pero también para los demás, porque a lo mejor hay otros a los que les gustaría trabajar con lo que estoy haciendo contigo, y entonces de esa manera voy atendiendo a todos. Tú tienes otra diferencia. A ti, para lograr llegarte, necesito hacerlo también de esta manera. Y entonces la pongo disponible para ti también, pero también para todos. Es decir, busco atender la diferencia individual, pero sin sentarme con él y decir, a ver, ahora tú y yo vamos a trabajar y vamos a hacerlo de esta manera. No. A ver, chicos, tenemos estas opciones de trabajo, estas opciones de actuación, y ustedes eligen cuál. Y entonces el profesor va a tener un trabajo importante de planeación y de diseño previo, pero, pero su desgaste va a ser mucho menor
en el salón de clases porque no tiene que estar sentándose con cada uno de ellos y en ese sentido no deja de lado a los demás. Pero ¿en qué más cosas se basa? Adelante, Gloria, por favor. Entonces, se basa en que los ambientes de aprendizaje no limiten las expectativas ni del profesorado ni del alumno. Es decir, no pensemos que el estudiante solo puede ciertas cosas o que solo les demos una forma de actuación, ¿no? Sino que les demos un menú de trabajo. Ajá. La que sigue, Gloria. Entonces, implica la diferenciación en el salón de clases, implica la diferenciación en las herramientas de trabajo. Y a esto diría, ¿puedes poner el cursor en la persona de la cabeza azul, Gloria, por favor? A esto diría, ¿hay que reinventar el hilo negro? Pues no, no hay que hacerlo. Básicamente lo que la pedagogía inclusiva propone es retomemos ya todo el avance que existe en educación especial sobre métodos novedosos, diferentes para la enseñanza de personas específicas. Retomemos todo lo que ya se sabe sobre la pedagogía y las nuevas pedagogías liberadoras, las pedagogías constructivistas. Retomemos todo lo que ya se sabe sobre psicología, emocional, sobre sociología, etcétera, etcétera, y utilicémoslo dentro del salón de clases. Enseñémosle al maestro los beneficios, démosle más herramientas y muchas más opciones para trabajo para que pueda precisamente diversificar las opciones que hay en su aula. Ahora sí la info, Gloria, por favor. Entonces, no hay que inventar nada nuevo. Lo que existe ya está. Hay herramientas de educación especial, de pedagogía estratégica y de las nuevas tecnologías. Este es todo un debate sobre el acceso y todo eso, no me voy a meter en ello. Asumamos que están ahí y que podemos utilizarlas y si no, pues hay otras herramientas, ¿no? Por favor, la que sigue, Gloria. Debo señalar también que en cuanto a la educación especial, hay una revisión hecha también por Lani Florian y por otros autores en el que se señala que la educación especial tampoco es tan especial, no es que sea magia, es la profundización en los métodos que ya existen para hacerlos más amigables para la enseñanza de personas con discapacidad. Y eso puede ser aprovechado para atender a todos los estudiantes y no nada más a los estudiantes regulares. Y entonces no solo se benefician los estudiantes regulares, digo los estudiantes con discapacidad, sino también los estudiantes regulares. Finalmente, entonces, en esta opciones que se le tienen que dar a los profesores, ¿qué herramientas propone, por ejemplo, o ha estado empezando a utilizar la pedagogía inclusiva para el mejoramiento o para la potenciación de la competencia lectora? Sí, adelante, Gloria Colaxi, en las aulas regulares. Les voy a presentar algunos elementos, no son muchos, pero algunos son de amplio espectro y otros de menor. Entonces, paso número 1, lo que se tiene que hacer para lograr un aula inclusiva es establecer un clima inclusivo. Este clima inclusivo implica el manejo de los espacios en el salón de clases, pero también el manejo de la disciplina, de las herramientas sociales que se dispone para poder trabajar con ellos. ¿Puedes abrir la de info correspondiente, Gloria? Ajá. Bueno, lectura obligada para mejorar la inclusión y para poder trabajar en escuelas inclusivas y mejorar los procesos internos, inclusive en el aula, es la guía para la inclusión educativa de Tony Booth y Mail Ainscow, que está retomando el trabajo con el índice de inclusión, que se señala obviamente en esa guía. Paso número 2, ampliar los medios de presentación de las actividades o tareas a realizar. Tradicionalmente, puedes abrir esa, Gloria, por favor. Tradicionalmente, la educación de antaño, pues lo que hacía era tipo conferencia y además los profesores presentaban, ahora vamos a hacer esto, se los dictaba, escriban lo que la tarea o la actividad que vamos a realizar y entonces hay un canal de presentación único. Entonces, lo que promueve este paso es, no, cuando ustedes les vayan a poner una actividad a los estudiantes, pónganselo por diferentes canales, en diapositivas, por escrito
y verbal por lo menos, ¿no? Si hay otra forma, pues invéntensela y háganlo. Esto está muy en línea con con los principios del diseño universal del aprendizaje. Este es todo un tema también muy bonito en el que el diseño universal del aprendizaje plantea que desde el diseño de la planeación educativa del currículo debemos de estar buscando atender a todas las posibilidades de estudiantes con las que vayamos a contender, ¿no? Se los pongo ahí para que ustedes también lo busquen si están interesados. Busquen diseño universal de aprendizaje, hay mucha información en internet al respecto. Paso número 3. Tenemos que ampliar las formas de actuación para el aprendizaje. De este no hay info porque ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. Entonces tenemos no solo que cuando les presentemos la tarea se las presentemos por múltiples canales, sino que tenemos que darles a ellos formas, muchas más formas de actuar, y no nada más el típico resolver un cuestionario o hacer un dibujo, sino que ellos sean capaces o que tengan la posibilidad de esa tarea que les estoy dejando, ese conocimiento, ese aprendizaje que quiero que establezcan ellos, lo puedan realizar por múltiples formas y no nada más una. Cuando solo planteamos una, estamos atendiendo a un solo niño o al niño tipo del salón, pero estamos dejando sin atender a muchos otros. Y cada uno de nosotros tiene formas de trabajo que les gustan. A algunos les gusta escribir, a otros les gusta actuar, o unos son buenos para hacer canciones o poemas, otros para resolver problemas matemáticos, otros les gusta moverse, etcétera, etcétera. Hacer maquetas, modelos, dibujos. Entonces, deberíamos de permitirles a los estudiantes elegir la forma en la que quieren aprender. Eso es lo que diría la pedagogía inclusiva. Paso número 4, si puedes abrir la que sigue, Gloria, de info. Ampliar las formas de evaluación del aprendizaje. ¿Ok? Les doy la información por varios canales. Les permito a ellos trabajar de múltiples formas y yo propongo formas de evaluación distintas, diferentes, que ellos deben de elegir. Ajá. Diarios reflexivos, portafolios de evidencias, autoevaluaciones, ensayos, solo por señalar algunas de naturaleza constructivista que ustedes pueden utilizar. La idea es que no es tanto lo que yo quiero que ellos me presenten, sino más bien cómo ellos reflejan que están aprendiendo, cómo me demuestran que están logrando el objetivo de aprendizaje. Entonces, lo importante no tanto es que el estudiante haga una tarea en particular, sino que demuestre un objetivo de aprendizaje. Esto sería lo que plantearía la pedagogía inclusiva. La que sigue, Gloria, creo que se nos está acabando ya el tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. En cuanto al clima inclusivo, es básica la cooperación. Hay que establecer un clima de cooperación. En la info que está ahí, Gloria, se muestra un libro que ustedes pueden consultar. No, bueno, aquí no está. Pero menciona precisamente las bondades de la cooperación. La cooperación es clave frente al modelo competitivo e individualista. Un ambiente inclusivo no puede entenderse sin cooperación. Todos apoyándose con todos y todos ayudándose y todos logrando la mejora. La que sigue, Gloria, por favor. Bueno, ahora sí aquí algunas estrategias. Por ejemplo, si puedes señalar el punto rosa, cualquiera de los dos. Bueno, hay estrategias muy específicas para trabajar cooperación, estrategias generales que atienden a cualquier ámbito educativo y no nada más a competencia lectora. Trabajo en equipos, logro individual, llamado TELI también, torneo de juegos por equipos, investigación grupal, rompecabezas 2, son estrategias o técnicas de trabajo cooperativo muy buenas que pueden serles útiles. En el otro punto rosa se muestra un libro que ustedes pueden consultar y en el que viene muy detallado de manera muy clara este aprendizaje cooperativo. ¿Sí? La que sigue, Gloria. La gamificación también va a ser importante. Gamificar no significa llevar el juego al salón de clases, sino utilizar lo que hace al juego atractivo para hacer atractivo las actividades de los estudiantes. Ajá. Hay toda una literatura también en eso. A ver, abre el de info, por favor, Gloria, que ustedes pueden consultar. Y bueno, en esa parte se mencionan algunas de los beneficios o de las cuestiones que trae, por ejemplo, la gamificación en el aula, ¿no?
es muy, sobre todo es muy atractivo para los estudiantes, es motivante y eso pues ya nos da el 50% de la lucha ganada con ellos, ¿no? Mucho está en que ellos quieran trabajar. La que sigue, Gloria, por favor. Ok, en gamificación tenemos estrategias como el Kahoot, el Subject y muchas otras cosas, pero también ahí en Info, por favor, es decir, tenemos tanto aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar el trabajo en el aula, como que tenemos otras cosas como estrategias que parecen que no son juegos o no son lúdicas, pero sí lo son si nuevamente si empleamos las estrategias que se utilizan en el juego para ello. Es decir, por ejemplo, sistemas de puntos, sistemas motivacionales, logros, insignias que adquieran ciertos estatus, etcétera, y entonces se puede lograr con algunas de estas que están ahí, ¿no? En cuanto, hay otras estrategias, por ejemplo, la adaptación de textos. Yo con mis estudiantes he realizado algunas experiencias en tesis de maestría sobre adaptar textos para mejorar su comprensión. Esto implica, por ejemplo, que ustedes toman un texto que utilizan comúnmente en su ámbito escolar para enseñarles algo a los estudiantes y ustedes les hacen señalamientos, preguntas intercaladas, le agregan imágenes al texto para facilitar la comprensión. Y además hay también toda una corriente que se está desarrollando a partir del trabajo con niños con síndrome de Down que se llama lectura fácil. Esta corriente es el diseño de textos literarios y de otro tipo de textos con características de acceso fácil a las poblaciones y que está beneficiando no solo a estudiantes con síndrome de Down, sino a población en general y a otros tipos de discapacidades o de cuestiones como, por ejemplo, la diversidad lingüística. Niños con otro tipo de lengua, con este tipo de lecturas fáciles, pueden motivarse a realizar un primer inicio a la lectura para después ir creciendo poco a poco. Y en cuanto al aprendizaje cooperativo, Gloria, por favor, hay técnicas también específicas, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, la lectura y escritura integrada y cooperativa que ustedes pueden encontrar en el libro que les dije de Slavin, y otras cosas como que atienden no solamente la competencia lectora, pero que influyen también sobre ella, las talleres de escritura, la escritura colaborativa y la escritura creativa. Esto además atiende a esta necesidad de generar competencia y no nada más comprensión. La que sigue, Gloria, por favor. Bueno, y ya, concluyo con esto. Nosotros podemos ser escépticos o estar en desacuerdo con esta inclusión educativa, ¿no? Eso es válido, pero pues es política pública, o sea, tenemos que entrarle los educadores y los que somos formadores de otros, tenemos también que entender que por el momento está ahí y va a tardar un tiempo en ser relevado por otro modelo, quizá. Así que yo lo que los invitaría sería a que se den la oportunidad de tomarla como una oportunidad a sí misma de mejora de la calidad educativa, de mejora de sus prácticas educativas y de mejora de las oportunidades para estos estudiantes con discapacidad. La que sigue, Gloria. Y pues muchas gracias. Ahí, si le da clic, Gloria, a los últimos dos restantes, al email, ahí aparece mi email y al mundito aparece una liga que los lleva a algunas cosas que yo he publicado. Ajá, y pues les agradezco mucho su paciencia. Creo que ya deben estar muy cansados de estarme escuchando. Gracias por todo. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Leonardo Manríquez. Realmente ha sido una exposición con no solo elementos multimedia de actualidad, sino también conceptos de mucha actualidad que nos deja muy claro que estamos en un tiempo de una gran convergencia de diferentes
aportes, qué disciplinas y políticas públicas pues están procurando hacer una coincidencia en el aula. No solo es a nivel discurso, no solo es a nivel tecnología fuera del aula, perdón, sino es un trabajo que está justamente haciendo una invitación a una síntesis de múltiples perspectivas, de múltiples lenguajes técnicos, científicos, tecnológicos, en el trabajo del aula. Creo que nos deja claro que hay un escenario enorme de posibilidades de trabajo, de investigación y de intervención que pues seguramente pues también les dejará algunas preguntas y pues si el doctor Manríquez está pues aquí con nosotros hay que aprovecharlo. Por favor, si tienen alguna pregunta, es buen momento para hacerlas. Por ahí Salinas Bello. Está Inés. Inés, ¿Sí? sí. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por que nos ha dedicado, doctor. Como siempre ha sido un placer escucharlo. Yo tengo dos dudas. Sí. Nos explicaba que esta discusión de la educación para todos no es un tema nuevo, ¿no? Está puesto sobre la mesa desde los 90 más o menos. Y sin embargo, los resultados que hemos visto reflejados en pues, las diferentes evaluaciones que se hacen a nivel nacional e internacional han demostrado que no se ha aplicado como se esperaría que se hubiese aplicado si la discusión empezó desde hace tanto tiempo. ¿Cuál considera que es, o de dónde viene, en su opinión, esta resistencia de aplicar estas estrategias que están al alcance de los docentes? ¿Y cuál cree que es el mejor momento para capacitarlos? Bueno, esa es una pregunta que implicaría una respuesta muy amplia, ¿no? ¿Por qué no? Pues muchas cosas, muchos factores. Primero, la cuestión cultural, ¿no? Es decir, hay una tradición muy amplia de discriminación hacia las personas, de creer que no pueden, de que no deben, de que no deben de estar. De hecho, hay muchos casos de personas que inclusive esconden a sus hijos dentro de sus casas para que los demás no los vean. Entonces, esa es una parte que corresponde a los padres, ¿no? Otra parte corresponde a la cuestión también institucional con relación a los profesores. Con la inclusión de los profesionales de la psicología en las escuelas, se buscaba mejorar el trabajo con los niños, pero sin quererlo, de pasada, lo que vino a suceder también fue desempoderar a los maestros. Entonces antes, si ustedes ven las películas de los años 50, de este maestro Simitrio y muchos otros, podemos ver a un maestro con un estatus sumamente elevado. O sea, cuando decían él es maestro, así que tenía una equiparación igual al de un sacerdote, al de un dirigente muy importante, ¿no? Y con este tipo de iniciativas, digo, no es que estuvieran mal, simplemente tuvieron ciertas efectos secundarios anómalos. Lo que se hizo fue irles quitando poder y decir, bueno, pues es que pues esto lo tiene que atender un especialista. Y entonces, pues yo ya no puedo. Y poco a poco se fue desvalorizando. Por eso y por muchas otras cosas, se fue desvalorizando el papel del profesor. Entonces el profesor también se le empezó a creer y empezó a decir, pues yo no puedo. Pero si nosotros observamos el trabajo que se hace, por ejemplo, en escuelas multigrado, observamos a profesores que están atendiendo a diferentes tipos de niños en un mismo salón de clases, al mismo tiempo, y pueden. Ajá, y algunos de ellos también con discapacidad. De hecho, los profesores atienden a la diversidad, todo el tiempo están atendiéndola, están buscando formas de atender a sus estudiantes, sobre todo los profesores comprometidos, y de esos es la mayoría desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces, ese sería otro factor. Otro factor sería la forma en cómo se ha ido incorporando el tema ya en términos institucionales, ¿no? Las políticas, cómo se han ido desarrollando,
La falta quizá también de trabajo de sensibilización y de negociación con el magisterio por parte de las autoridades educativas. En algunos países este movimiento fue de la base hacia la institución, es decir, los que empezaron fueron los padres moviendo los hilos. En México, sobre todo, el fenómeno fue más bien al revés, como de la institución hacia las bases, y entonces no hay una apropiación completa. En fin, se pueden mencionar muchos otros factores, además de esto, pues la falta de capacitación, etcétera. ¿Y cuál sería el mejor momento para empezar a capacitar a los profesores? Pues desde su formación como profesores, ¿no? Habría que estarlos capacitando, tendríamos que estar incluyendo en los currículos normalistas este tipo de temáticas y el trabajo con este tipo de estrategias, ¿no? Pero para los que ya fueron formados, pues el mejor momento para capacitarlos es ahora, ¿sí? Y hay que trabajar con ellos. Hay que darles estas herramientas y enseñarles estas oportunidades de trabajo. Muchas gracias. Sí, de nada, Inés, a ti. Bueno, hay un comentario en el chat, dice excelente ponencia. ¿Existe alguna forma de medir la capacidad lectora a distancia? Es una pregunta que hace Sergio, de psicología. Bueno, existen, por ejemplo, iniciativas de evaluación a través de trabajo computarizado. Por ejemplo, conozco yo una prueba de evaluación de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de computadora que se descarga la información en tu computadora, tú realizas el test y la base de datos o la información se otorga un resultado automático, pero también se va a una base de datos de los desarrolladores que lo utilizan para investigación. Ajá. De ahí para el real, lo que tenemos son tests estandarizados, comunes y corrientes, que lo que se hace es adaptarlos para aplicación a distancia, ¿no? La ventaja que tenemos con relación a esto es que, pues, muchos de esos tests son sencillos. Les pides a los chicos que realicen una lectura y luego les haces preguntas, etcétera, y en ese tipo de test funcionan muy bien, pues, en una interacción así virtual. Pero en realidad no tenemos todavía desarrollos específicos claros en ese sentido de a distancia, instrumentos diseñados específicamente para la computadora. Como a todos, nos agarró la pandemia y este claustro y esta obligación de trabajar con estas herramientas, nos agarró en pañales. Y entonces tenemos que estar desarrollando. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Pues entonces ahora sí, yo voy a probar cómo se puede compartir. Vienen mis opciones. Muy bien. Fíjate que no está reconociendo Bueno, voy a checar. Vamos a intentar hacerlo así. ¿Se puede visualizar lo que estoy proyectando? Sí. ¿La constancia? Sí. Bueno, en la medida que ya no vimos que hubiera más preguntas, pues bueno, voy a permitirme leer el contenido de la constancia que se entregará al doctor Leonardo Manríquez. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Comunicación Humana y el Laboratorio Transdisciplinar, otorga la presente constancia al doctor Leonardo Manríquez López por su conferencia El reto de la competencia lectora en salones de clases diversos. La propuesta de la pedagogía inclusiva. Dentro del ciclo de conferencias, tópicos actuales en las ciencias humanas y del comportamiento, celebrado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 24 de septiembre de 2021. Aquí se indica que pues firman esta constancia el licenciado en docencia, bueno, ya tendremos que hacer un cambio, José Israel Melgar, la doctora Fernanda Gabriela Martínez Flores y el doctor Ulises Delgado Sánchez. Y en la parte trasera de la constancia, pues están las firmas electrónicas correspondientes.
En este sentido, pues bueno, vamos ahora déjenme pasar a la pantalla de acá para que no haya problema en el cierre de esto. Ya está, creo que ya. Y pues bueno, esa constancia llegará este mismo día, en unos minutos, al correo del doctor, pues con el agradecimiento de todos los aquí presentes y también mi agradecimiento personal por haber aceptado participar en este evento, en el cual pues procuramos pues tener temas de actualidad de viva voz de los investigadores que están en nuestra facultad, en nuestra universidad también, e incluso pues también investigadores que invitamos de fuera que están trabajando de una manera pues muy, muy intensa y actualizada, pues en temas que competen a nuestros intereses, sobre todo enfocado a los estudiantes de la maestría. Muchísimas gracias, y pues mil gracias a todos los que estuvieron presentes, aunque ya nos demoramos un poquito más, pero vale oro todo este tiempo dedicado por el doctor. Gracias. Leonardo. Sí, quería señalar que pues les agradezco mucho también toda su paciencia. El Genially, la presentación que hice, se supone que está, es de acceso abierto en Internet, por si lo quieren consultar, pues, y tomar nota de todos los libros y los recursos que les señalé. Y si no, pues me pueden escribir a mi correo y con gusto se los comparto, les comparto la liga. Y pues muchas gracias de nuevo. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Damos por concluida esta sesión, esta conferencia magistral. Gracias a todos y pues los espero ver el próximo mes, también al doctor ahora ya como invitado, para que podamos nosotros pues tener oportunidades de enriquecer este conocimiento que ya tenemos, en algunos casos ya más adentrados, otros no tanto, y pues vamos adelante, vamos generando una comunidad de aprendizaje.